Hola, mi nombre es Roman Pairumani y en este video te voy a enseñar cómo utilizar el Google Meet para que puedas dar tus clases virtuales. Empezamos. Para poder utilizar lo que es el Google Meet necesitamos tener una cuenta en Google. ¿Cómo obtenemos la cuenta? Simplemente creándonos un correo electrónico de Gmail. Entonces vamos a iniciar nuestra sesión. Seguramente muchos ya lo tienen, ¿no? Y si es que aún no lo tienen, lo crean una cuenta de correo electrónico en Gmail. Entonces iniciamos sesión. Ahora bien, una vez que hemos iniciado sesión, tenemos dos formas de poder ingresar a lo que es Meet. La primera opción es aquí, ¿no? En la barra lateral izquierdo de la bandeja de entrada, ¿no? Del correo electrónico. Aquí está iniciar una reunión, ¿no? Meet nuevo. Entonces se ha incorporado ya esta herramienta. Hacemos clic, la primera forma, por cierto. Y está abriendo una ventana en el cual lo primero que nos pide es permitir utilizar la cámara y el micrófono. Entonces permitimos, ¿sí? Estamos permitiendo utilizar la cámara y el micrófono. Entonces más o menos les va a aparecer de esta forma. Yo en este momento aparezco en la cámara, ¿sí? Ahora, esta es la forma directa de poder ingresar. Es decir, en este momento lo único que tengo que hacer es hacer clic en unirme ahora, ¿no? O perdón, unirse ahora. Hago clic y ya estoy dentro de lo que es la aplicación Meet, ¿no? Ya estoy en vivo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Copiar los datos de acceso, ¿sí? Copiar. O aquí este link, ¿no? De cualquier forma, copio. Y esto puedo enviar por correo electrónico, por Facebook, por WhatsApp, ¿no? A los estudiantes, ¿no? De esta forma, más o menos, para que los estudiantes se puedan unir, ¿sí? En un momento vamos a hacer la prueba. Ahora, como ustedes se habrán dado cuenta, en esta forma de poder iniciar sesión es de forma directa, no se puede programar, ¿no? No se puede programar. Por lo tanto, vamos a salir, ¿no? No es recomendable esto para los profesores, ¿sí? Entonces, hacemos la prueba con la segunda forma de iniciar sesión. Salimos. Ya hemos cerrado la sesión. La siguiente forma es entrando por las aplicaciones. ¿Dónde vemos las aplicaciones de Google? Al lado de la inicial del nombre podemos ver 9 puntos en el cual aparecen las aplicaciones de Google, ¿no? Aquí están las aplicaciones y aquí tenemos más aplicaciones todavía. Y en esta opción tenemos lo que es Meet, ¿sí? Meet. Ahora, esta aplicación no precisamente aparece cuando está con correo. Una vez que hemos iniciado sesión, en cualquier página como en esta, por ejemplo, aparece, ¿no? Aparece la aplicación. Entonces, hacemos clic simplemente en lo que es Meet y nos abre nuevamente otra ventana. Ahora, a diferencia del otro, es que aquí podemos programar. ¿Qué quiero decir? Que nosotros podemos programar nuestra hora de clase, ¿sí? Con los estudiantes. ¿Cómo lo hacemos? ¿No? En esta opción, programar una videollamada desde Google Calendar. Entonces, para eso vamos a utilizar otra aplicación totalmente gratuita de Google, ¿no? Y con eso vamos a poder programar. Ahora, antes de pasar a eso, les voy a mostrar esta parte, ¿no? Iniciar una reunión, yo hago clic y entro de forma directa a la sala, ¿no? O tengo el URL, hago clic aquí y también entro de forma directa a la URL, ¿no? En esta ocasión vamos a programar una reunión y eso es lo que nos interesa a nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Programar una videollamada, hacemos clic y nos manda a la aplicación Calendario, ¿sí? En la aplicación Calendario. ¿Qué tenemos aquí? Lo primero que hacemos es añadir el título. Digamos, vamos a poner investigación, ¿sí? Aquí colocamos la fecha, de qué hora a qué hora, ¿sí? Entonces yo puedo colocar, no sé, a las 11 p.m., ¿sí? Hasta 12 p.m., una hora, ¿no? Zona horaria puedo escoger, ¿sí? Ahora, muchas veces nuestras clases no solamente es un día, ¿no? O en un horario específico, sino se repite generalmente, ¿no? Durante 2, 3, 4 días. Entonces hacemos clic en esta opción que dice
no se repite, ¿no? Entonces yo puedo programar cada día, cada lunes, cada mes del cuarto. Entonces aquí tengo más opciones. Yo voy a colocar cada día, ¿sí? Entonces cada día tengo de 11 a 12 p.m. clase con investigación científica. O incluso para reuniones recurrentes, es decir, para iniciar en cualquier momento, puedo marcar esta opción de todo el día. Ahí ya no tengo horario fijo, ¿sí? Entonces yo no lo voy a hacer, simplemente voy a marcar esta opción. ¿Qué más tengo aquí? Pueden notificarme, me va a llegar una notificación a mi correo electrónico indicándome de que ya va a empezar mi sesión en 30 minutos. Yo puedo programar, ¿no? Mejor que sea en 45 minutos, ¿no? Para que me haga recuerdo, ¿no? Además, algo importante aquí, ¿no? Yo puedo añadir a invitados de forma directa, ¿no? Entonces yo puedo invitar, vamos a invitar, Román Pairuman es mi otro correo. Entonces de esta forma yo puedo invitar a todos los usuarios. Generalmente de los estudiantes tenemos el correo electrónico, entonces podemos añadir y podemos notificar de forma directa a los estudiantes, ¿sí? Para que puedan unirse a la reunión. ¿Listo? Entonces lo único que hacemos ahora es guardar. Lo hacemos porque hemos agregado invitados, ¿sí? Entonces ya se ha agendado nuestra reunión. Como pueden ver ustedes, vamos a cerrar esto. Investigación de 11 a 12 p.m. lunes, martes, ¿no? Entonces todos los días, tal como hemos agendado. Ahora lo único que hacemos es cerrar esta aplicación, ¿sí? Ahora ya estamos en la aplicación, nuevamente Meet. Y aquí está nuestra reunión, 23 horas, investigación, ¿sí? Investigación. Ahora, si hago clic aquí, ¿sí? Puedo unirme. Ahora la ventaja es que ya tengo un horario fijo, ¿sí? Ya está programado y a los estudiantes ya les puedo mandar el link, ¿sí? Entonces vamos a hacer la prueba, ¿sí? Entrando, uniéndonos como hemos hecho hace un momento, ¿sí? Unirnos ahora. Ya estamos nuevamente en la reunión, ¿sí? Aquí podemos ver, digamos, lo que es el link nuevamente y vamos a copiar nuevamente, ¿sí? Y vamos a mandar, digamos, por WhatsApp para que puedan unirse, ¿sí? Entonces, el link es totalmente distinto al anterior. Volvemos, ¿sí? ¿Qué más podemos hacer? Aquí podemos adjuntar archivos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estamos haciendo una presentación y aquí podemos adjuntar la presentación para que los estudiantes puedan revisar, ¿no? Puedan revisar. Eso en tema de investigación. En esta parte nosotros podemos silenciar, ¿sí? Podemos, ya está silenciado, ¿sí? Podemos activar, podemos cancelar la reunión, es decir, cerrar la reunión. Podemos desactivar nuestra cámara, vamos a hacer la prueba, ¿sí? Como pueden ver, ya lo he desactivado la cámara, ¿sí? Ese es el tema de cámara. Y aquí es la parte de la presentación. Aquí yo puedo presentar qué es lo que quiero mostrar a los estudiantes. Puedo presentar un PowerPoint, un PDF, una página web, el que quiera presentar. Incluso ahora Google tiene una herramienta para poder dibujar, ¿no? Entonces también en los próximos videos les voy a estar enseñando cómo hacer eso, ¿sí? Ahora vamos a hacer la prueba con presentar ahora, ¿sí? ¿Qué puedo presentar? Toda una pantalla, una ventana, una pestaña de Chrome, ¿sí? Vamos a hacer toda la pantalla, ¿sí? Entonces vamos a, ¿sí? Compartir, ¿sí? Entonces yo voy a mostrar, voy a abrir mi PowerPoint, ¿sí? En este momento los estudiantes, ¿sí? Están viendo, o en todo caso no tenía preparado, pero aquí ya me sale un mensaje de que estás presentando para todos. Entonces los estudiantes van a ver todo lo que esté haciendo en el escritorio. Esa es la opción que hemos presentado, ¿no? Entonces digamos que esto es mi presentación, ¿sí? Vamos a suponer aquí, ¿sí? Entonces yo voy a estar explicando esta presentación, ¿sí? Ahí está, ¿no? Y los estudiantes están viendo exactamente esto, ¿sí? Exactamente esto, ¿sí? Muy bien, ¿sí? Entonces los estudiantes están viendo esto,
Ahora, ¿cómo volvemos, no? Entonces nos vamos a la aplicación, aquí está, ¿sí? Volvemos y decimos dejar de presentar, ¿no? Cuando ponemos dejar de presentar, los estudiantes ya ven nuevamente mi imagen, ¿sí? Mi imagen, ya están viendo mi imagen. Entonces, esa es la forma de presentar, ¿no? Presentar ahora nos permite toda la pantalla, una ventana en específica o una pestaña de Chrome, ¿no? Una pestaña. Entonces tenemos estas tres opciones, ¿no? Los más usuales, quizá toda la pantalla o una ventana. Conviene toda la pantalla porque muestra, digamos, todo lo que estás haciendo o lo que está activo en el escritorio, mientras que una ventana es específicamente una ventana. Selecciono una ventana, pero por ahí cambio a otro, entonces tengo que volver a presentar, entonces no es conveniente. ¿Listo? Eso en tema de presentación, tal vez el que van a utilizar más. Ahora nos vamos a esta opción. Tenemos más opciones. Cambiar diseño. ¿Cómo podemos cambiar el diseño? ¿No? Entonces tenemos estos tres, ¿no? Barra lateral, ¿sí? Aquí está, tal como estamos viendo, ¿sí? Puede ser que todos los estudiantes vean, ¿sí? Entonces, si tenemos varios estudiantes, va a salir todos los estudiantes en la pantalla. Como en este momento estamos trabajando sin estudiantes, no podemos hacer eso, ¿no? Podemos ver en toda la pantalla completa, así como estamos viendo, toda la pantalla. Con la tecla ESC salimos nuevamente de la pantalla completa. Tenemos activar subtítulos. Por ejemplo, si tenemos algunos estudiantes que tal vez tienen algunos problemas auditivos, entonces podemos activar subtítulos para que puedan aparecer y ellos puedan tener mejor percepción del aprendizaje. Podemos hacer algunas configuraciones, principalmente del audio, ¿sí? De altavoces, de video, ¿no? Ahí está video. Podemos hacer de lo que es general, ¿sí? Entonces, eso para el tema de configuraciones. Tenemos notificar algún problema que tenemos con la aplicación Meet. Notificar uso inadecuado, ayuda, ¿no? Entonces esas son las opciones que tenemos para poder desarrollar. Y aquí arriba podemos ver lo que son los participantes, ¿no? Personas. Entonces, si tenemos 20, aquí va a aparecer los 20, ¿no? Y en esta pestaña, en el chat, nosotros podemos recibir y enviar mensajes, ¿no? Recibimos mensajes. ¿Listo? Entonces, eso es la forma de utilizar lo que es el Meet, ¿sí? Simplemente utilizamos de esa forma. Ahora, voy a hacer la prueba con el otro buscador, con el link que hemos mandado para que podamos ver cómo es la funcionalidad. Entonces, nos vamos a Mozilla. Esta es lo que estamos utilizando en este momento, ¿sí? Digamos que ahora yo soy el otro estudiante, ¿sí? Es así como van a ver los estudiantes, ¿sí? Entonces, como en este momento me dice que no hay ninguna cámara porque estoy utilizando la cámara en el otro, ¿no? En el otro buscador, ¿no? Entonces voy a poner en silencio, solicitar unirse, ¿sí? Ya está solicitando unirse, ¿no? Entonces nos vamos al otro y lo único que hacemos nosotros es, como profesor, admitir, ¿no? Entonces yo pongo admitir. Entonces ustedes ya pueden ver, entonces ya son dos personas, ¿sí? De hecho soy yo mismo con mi otra cuenta que ya está, ¿no? Entonces ustedes pueden ver aquí, ahí están, ¿no? El otro está bloqueado su micrófono, yo lo he bloqueado y no tiene cámara, ¿no? Y aparece solamente su foto de su cuenta, ¿no? Entonces es así como trabajamos en la aplicación Meet, ¿no? Esa es la forma de utilizar lo que es la aplicación Meet. Y una vez que ya ha terminado la sesión, lo único que hacemos es salir, ¿no? De la llamada. Hacemos clic y se terminó la reunión, ¿sí? Si te gustó el video, suscríbete a nuestro canal de YouTube, también en nuestra página en Facebook, ¿sí? Y seguramente vamos a estar compartiendo muchos otros videos.